compete en la República Dominicana. Para eso tenemos como invitada desde allá, desde la República Dominicana, a la doctora en Derecho con maestría en Género, profesora de Ciencias Sociales y Humanidades, coordinadora de la maestría en Género y Políticas de Género e Igualdad en Educación. Es una investigadora y coordina en este momento el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Recibimos una vez más en Levántate, New York, a la doctora Desiree del Rosario Sosa. Buenos días, doctora. Bienvenida una vez más. Muy bien, gracias. Qué bueno estar por acá. ¿Todo bien por ahí, doctora? Muy bien. Exacto. Aquí está conmigo el señor José Rodríguez y Oscar Pérez, que ya usted lo conoce. Un placer, bienvenida. Doctora, el tema que nos ocupa en el día de hoy es el proyecto del Código Penal de la República Dominicana, la presentación de ese proyecto, aprobación del Senado en primera lectura sin leerlo, también aprobación en primera lectura de la Cámara de Diputados y que está en discusión por muchos fallos que la gente no cree conveniente de que estén vigentes en este Código Penal. Sobre todo, ustedes están ocupados en lo que es las 3 causales que se quedaron fuera de este Código Penal. ¿Nos puede usted poner en contexto de lo que está pasando? Muy buenos días. Otra vez, después de 25 años, porque el código que tenemos vigente en la República Dominicana todavía es el Código Napoleónico de 1884. Eso. Entonces, ha habido todo un proceso desde la década de los 90 para abordar y para armonizar este código. En el año 2010 se aprobó la Constitución y siempre hay que como marchar la normativa con lo que es la Constitución vigente. Ese proceso todavía no se ha concluido en República Dominicana y en este momento, cuando se aprueba el Código Penal, se exceptúan una cantidad de elementos, porque no solo todo el tema de salvar y proteger la vida de las mujeres, de las niñas, de los niños en República Dominicana, sino que hay una cantidad de elementos que han sido ignorados y que tienen que ver con el tema de continuidad a lo que es eliminar todo el tema de la corrupción administrativa y la impunidad ante este delito. O sea, poner un tiempo limitado, es decir, eso prescribe en 20 años. Es realmente un crimen y lo sabemos. Los delitos de cohecho, de robo contra la cosa pública, no deberían tener prescripción y la República Dominicana ha suscrito los convenios que así lo establecen. En relación al tema del maltrato, de la violencia hacia los niños y las niñas, también se tolera en el momento en el que se plantea que no van a haber penalizaciones cuando se violenta en el contexto de la familia a niños y niñas en el nombre de la corrección. O sea, estamos normalizando el de violentar, vulnerar los derechos de niños y niñas, que además en República Dominicana tienen prioridad según la propia normativa que los rige. En relación a lo que tiene que ver con la vida y protección de las mujeres, también se dejan fuera bajo un alegato de que lo podrían establecer en una ley especial, pero sabemos que entonces habría que dejar fuera lo que es la penalización del aborto. Porque si usted en una ley superior establece una determinada línea, después las excepciones, ¿cómo las van a aprobar? O sea que la falta de voluntad, además en este momento, se está revistiendo como de burla al tema de derechos de las mujeres. Durante todas estas semanas, después que el Senado aprobó esta normativa, muchos sectores en la sociedad dominicana se han levantado planteándole al presidente. De hecho, ayer una cantidad de organizaciones sociales dirigieron una comunicación al presidente de la República y a los partidos políticos que están representados en el Congreso, planteándole la necesidad de revisar lo que tiene que ver con la penalización absoluta del aborto, aun cuando la vida de la madre está en peligro. Sabemos que en este momento, en la normativa de 1800, esa es la forma en la que lo aborda el Código Penal, el de que en todo momento, si un médico, si una persona te ayuda porque la vida de la madre está en peligro o porque esa
ese embarazo es fruto de una violación o de un incesto, que sabemos quiénes fundamentalmente sufren este tipo de violencia en República Dominicana, y que la procuradora ha dicho es el delito más denunciado. Entonces es contradictorio que en un país en donde la violencia es un delito tan denunciado, en donde asesinan cada año cientos de mujeres, y muchas que se quedan también sin denunciar o que mueren como consecuencia de la violencia, pero que no se atribuye necesariamente a la violencia, se puede adoptar una normativa que normaliza que tu pareja te pueda violar, por ejemplo, que ha sido sujeto de una gran controversia pública en las redes y en la televisión en República Dominicana, el de que un diputado planteara de que no, esa es mi mujer. O sea, muchas de las expresiones que nosotros hemos estado trabajando desde la educación, el de no se puede seguir prolongando la situación en la que estamos de normalización, de naturalización de la violencia, y el de que la normativa lo plantee, es el grave peligro que estamos denunciando y planteando. De hecho, hoy va a haber frente al Palacio Nacional a las 5 de la tarde una manifestación de rechazo a este Código Penal. Ya las mujeres también allá en los Estados Unidos hicieron una manifestación el domingo pasado, el de planteando el descontento, la inconformidad con una normativa que nos condena a muerte, con una normativa que como minimiza la posibilidad de que las situaciones que se han dado de corrupción al interior de las iglesias puedan no tener sanción en el Código Penal, el de que tengamos a padres y madres que en República Dominicana le ha sido señalado en el Comité de los Derechos del Niño la situación de maltrato, de violencia que se da contra niños y niñas en el país. Entonces, realmente esa normativa constituye un elemento de mucha preocupación en este momento, porque estamos hablando de que si nos cuesta 100 y pico de años revisar, actualizar, armonizar una normativa, adoptar una normativa que permite la violación, que permite la corrupción, que incentiva la impunidad en la República Dominicana, que establece que las mujeres pueden perder la vida y que esa vida no tiene valor para el Estado, porque cuando usted aprueba una normativa como esta, ese es el mensaje que están mandando. El de la violencia no importa, eso es delito de poca monta, porque las sanciones que se establecen son muy pequeñas, pero además el de que se esté hablando de tenemos 70 normativas y tipos penales nuevos, cuando los que se requieren, los que actualizarían esta normativa definitivamente se están ignorando. Realmente estamos haciendo un llamado a toda la República Dominicana para que siga expresando el descontento y que esa responsabilidad que tiene el primer poder del Estado lo ejerza considerando que la igualdad que está planteada en la Constitución es un mandato, no es optativo. Los poderes están comprometidos con esta igualdad, con garantizarla. Y la normativa es un principio, porque no podemos decir que la ley resuelve todo. Sin embargo, el carácter educativo que tiene la normativa lo están tirando por la borda al establecer todos estos señalamientos. Por ejemplo, en el año 1997, la ley que modificó el Código Penal en relación a la violencia sacó una cantidad de elementos que estaban en el Código de 1800 y hoy se reintroduce, por ejemplo, el de la provocación. Estaríamos hablando, y uno lo dice de manera burda, el de, no, yo te maté porque tú me provocaste, o yo te violé porque tú me provocaste. Es una figura que parece como, sí, la provocación, usted me provocó y yo reaccioné. No estamos hablando de eso en este momento, estamos hablando de que hay un riesgo en la sociedad dominicana de ser mucho más violenta que lo que ya somos y que se reconoce, el de que hay una cultura de la violencia que crece, una cultura de inseguridad, pero esa cultura de impunidad que nos preocupa grandemente en este momento, ante los escándalos también que hay de las iglesias que están a la orden del día. Hay personas comprometidas con violencia, incluso con asesinatos. Tenemos algunas personas, clérigos, que han sido condenados por violencia, por violaciones. Entonces es muy importante el de que ese elemento se saque de la normativa, se establezca una mejor manera de establecer la violencia sexual,
porque es un delito realmente que genera grandes problemas en la sociedad dominicana, podemos plantear por qué estamos hablando de toda una normativa. Hay dos leyes, dos grandes normativas orientativas, la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo y todos los acuerdos que ha suscrito el país en materia de protección de los derechos de las mujeres. No son optativos. El Estado no puede seguir ignorando todo el tema de la muerte, la vida, de la seguridad, de lo que tiene que ver con que la normativa establezca claramente cuál es la direccionalidad que el Estado está tomando en materia de violencia y de vida de las mujeres. Sabemos que la otra causal tiene que ver con que el fruto del embarazo es incompatible con la vida, y la ciencia definitivamente que aporta en eso. Doctora, excúsenos, doctora. Doctora, buenas. Buenas, doctora, excúsenos, que no nos estaba escuchando. Muy buena su intervención. Usted ha expresado su preocupación y lo que es la preocupación de importantes sectores en la República Dominicana. Nosotros allá tenemos una crisis institucional y ahora hay un ambiente de modificación de la Constitución, del Código Laboral, de una serie de modificaciones, y el caso de introducir este Código Penal de una manera festinada. Quisiéramos saber si ustedes atribuyen eso a algunas razones de desesperación de determinados sectores, porque después de varios años ahora han querido aprobarlo a vapor y han excluido las 3 causales. Sí, bueno, de tiempo llevamos más de 20 años, tenemos 25 años en el intento de que el código sea aprobado. Entonces hay excusas que se plantean de la inseguridad, de delitos que no existen, de tipos penales que no están en este momento. Sin embargo, el tema de la protección de la vida, que es tan importante, está excluido. Realmente los sectores, el lobby conservador es el que más nos preocupa en República Dominicana, porque intentan meter elementos que atentan contra la democracia, contra la igualdad, porque la igualdad es una pata fundamental de la democracia. El Estado dijo en mayo, en la evaluación periódica universal ante las Naciones Unidas, que esta normativa no se había aprobado porque no había un consenso. Entonces, les reiteramos que no hay un consenso. Los grupos retardatarios que quieran establecer en República Dominicana la vuelta a la Edad Media no pueden ser quienes conduzcan todo lo que tiene que ver con la adopción de las normativas que se dice en su planteamiento. Si usted lo lee, el informe dice que es un tema complejo. Un tema complejo no se resuelve en 4 días. Pero además no podemos guiarnos de iluminismo. Se supone que el Estado tiene que guiarse por la ciencia, por todo lo que tiene que ver con los avances que en materia de derechos humanos que se plantean como la parte dogmática en la Constitución. Eso no tiene discusión. Entonces no puedes adoptar una normativa que contraviene todos estos principios, que manifiestamente es una ley inconstitucional, porque violenta elementos fundamentales con relación a la corrupción, a la vida, a la protección de niños, niñas, a los recursos naturales, a los gobiernos locales. Entonces, esto sería una involución, adoptar una normativa. Yo creo que los legisladores y legisladoras tienen que tomar la responsabilidad que tienen ante la República Dominicana de adoptar una ley penal que efectivamente responda a los problemas que tenemos ahora, pero también a la protección de quienes son los sujetos más desprotegidos en la sociedad dominicana. Hay que seguir planteando, hablando, todas las universidades, los grupos comprometidos, las organizaciones, hemos estado en esta mirada y seguimos planteando la necesidad de que haya una mejor normativa en materia penal en República Dominicana. Doctora, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Doctora, sí, les escucho. Ok, Oscar Pérez va a preguntar. En la Constitución del 2010 hubo un derecho que se le dio al dominicano, pero que tampoco se ha normalizado o normatizado, sería la palabra. ¿Normalizar? No, porque que no se ha creado la normativa. No está la norma, no se ha creado la ley. Que es el derecho al referéndum. Y la pregunta es, ¿no deberíamos nosotros estar exigiendo ahora que se cree la ley sobre el referéndum, lo cual nos daría un instrumento legal a nosotros para poder
influenciar sobre el Senado, porque ¿qué porcentaje de la población de la República Dominicana, si existen esas cifras, está a favor de las 3 causales? Bueno, empezando por eso último, muchas instituciones que hacen este tipo de sondeo y de estudio han hecho estudios de manera sistemática con relación al tema democrático. Hay un momento en el que el 86% de la población dominicana, en una encuesta que se hizo, planteaba el de la necesidad de adecuar la normativa para despenalizar en el caso en que la vida de la madre estuviese en peligro, en el caso de la violencia sexual y en que el fruto es incompatible con la vida, porque la ciencia así, de hecho, lo dice, lo plantea, lo evidencia en estudios cuando hay esas situaciones. Entonces, en Dominicana no se trata de que la población dominicana esté en contra, sino de que hay 2 o 3 grupos más tradicionales que quieren seguir condenando a las mujeres al ostracismo. Parece que perdimos un poco el audio. Doctora, ¿usted nos escucha? El audio se está yendo. Sí, ok, que el audio se fue, cuéntenos. Democrático, creo los no me escuchan. Sí, le escuchamos, ahora le escuchamos. Continúe. Hola. Sí, le escuchamos ahora, doctora, continúe. Se fue el audio. El tema. ¿Sí? Ay. Sí, Hola, continúe, le estamos escuchando. Ok. Bueno, doctora, si nos escucha, a ver si se puede restablecer la comunicación. Ayer hubo vistas públicas en el Congreso y nos gustaría saber qué pasó ahí en esas vistas públicas. Oh, la perdimos. Qué pena. Bueno, Qué pena, porque ayer hubo vistas públicas, varias instituciones, varias entidades estuvieron ahí haciendo sus planteamientos. Pero esto va al meollo del asunto. ¿Es la República Dominicana una democracia? Porque la democracia no es solamente tener elecciones, o democracia simple y llanamente ir a votar las cosas. Es que el deseo de la mayoría se vea reflejado en las acciones del gobierno, claro, del Estado. Y oye la cifra, 86% de los dominicanos están a favor de la aprobación y no se aprueba, porque existe un porcentaje mínimo que está en contra. Entonces, estamos hablando de democracia. Entonces, la pregunta es, ¿qué razones? Ya está ahí la doctora. Doctora, qué bueno que nos pudimos reconectar de nuevo. Le preguntaba que ayer hubo vistas públicas en el Congreso y queremos saber qué pasó ahí en esas vistas públicas. Bueno, las vistas públicas fueron transmitidas, de hecho, a toda la población, y la mayoría de las organizaciones que participaron en estas vistas públicas plantearon su descontento con muchos de esos elementos que estamos diciendo, pero hubo una gran manifestación de organizaciones y de instituciones que fueron a plantear todo el tema de las 3 causales. El de los riesgos que las mujeres corren en la República Dominicana. De hecho, el movimiento campesino que ha estado también activo, la organización de profesores y profesoras, las organizaciones de la ciencia, las universidades estuvieron presentes manifestando su descontento y su desconcierto realmente. Hay una comunicación también que sale hoy en el que las organizaciones están manifestando eso que dijeron en las vistas públicas ante la comisión que estudia el proyecto en la Cámara de Diputados, la inconformidad de la población dominicana con esta normativa y con esa versión que se ha aprobado en el Senado. Pero ustedes vieron la intención, ustedes ven la intención de que se quiera hacer esas modificaciones que ustedes están exigiendo. Bueno, la intención no está, la intención está en aprobar una normativa y es como salir de eso sin escuchar a la población, sin que este elemento de la democracia del que ustedes estaban hablando, que tiene que ser el balance entre lo que aspira la sociedad y lo que el gobierno, las estructuras de gobierno tienen que garantizar. Yo creo que ahí hay un problema, ahí hay un delay entre los gobernantes, entre quienes nos están representando, el de escuchar la voz de la sociedad en relación a un problema grave, porque el código es un texto realmente vergonzoso. Yo creo que hay que mejorar. Ante esa situación, doctora, ante esa situación,
¿qué se proponen hacer las organizaciones? Usted decía que para la tarde de este miércoles, frente al Palacio Nacional, se proponen concentrarse a protestar por la aprobación de ese Código Penal y una serie de normativas que lo que hacen es retroceder en términos de, digamos, jurisprudencial en la República Dominicana. Pero aprovecho para preguntarle, ¿cómo manejan ustedes este cliché de que se ha establecido de pro vida? El término de pro vida, porque yo estoy con las 3 causales, pero soy un militante católico y creyente en Dios. Y así hay muchísima gente que estamos en esa posición. Sí, eso se utiliza mucho y es lamentable el de que se manipule todo lo que tiene que ver con el tema de Dios o de la diosa. Eso es una manipulación y creo que eso fundamentalismo también, bueno, no solo en Dominicana, hay toda una corriente de lobby conservador que pretende volver a, no sé, como a ubicar a las mujeres en sujetos no existentes o en no ciudadanas, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con las creencias, sino con fundamentalismo y planteamientos ultraconservadores que están permeando todo el Congreso y todas las instituciones en este país. Eso no tiene nada que ver. Usted puede tener un criterio y de hecho existen excepciones. Cuando usted lee el derecho canónico, en el caso de los católicos, usted sabe que hay excepciones y que hay elementos que plantean. Fíjese que aquí tenemos esta o estas excepciones. El Código Penal en otros delitos tiene excepciones, entonces el de establecer las 3 excepciones para garantizar que la vida de las mujeres y de las niñas, porque aquí se habla de un problema grave como los embarazos, pero hasta dónde las investigaciones han ido al más mínimo detalle de quiénes son los violadores y los abusadores, quiénes están embarazando a niñas y a niñas en este país y están violando a niños y están estableciendo formas y conductas violentas. No necesariamente son todos los que se dicen que no son cristianos. Hay toda una idea en República Dominicana que se sigue manejando, el de como que usted es cristiano y ya usted es santo. No necesariamente eso es lo que estamos viendo. Entonces, ante eso hay que proteger a los niños y a las niñas, hay que proteger a las mujeres, y la ley tiene que ser un instrumento para generar seguridad, protección, no puede ser un instrumento de condena como en este caso. Entonces yo creo que la manipulación que hay religiosa, dogmática en República Dominicana es muy peligrosa también, porque está poniendo en riesgo un valor muy importante, que es el valor de la vida de las mujeres que tienen. Totalmente de acuerdo con usted. Gracias, doctora. El tiempo se nos termina, lamentablemente. El tema está muy bueno, pero la invitación es para que esté otra vez con nosotros en otra ocasión y hoy agradecer su participación. Ustedes ya pueden esta tarde unirse también y poner allá en Estados Unidos esta idea de queremos un mejor código en Dominicana, como lo han estado haciendo. En eso estamos. Gracias, doctora. Ahora vamos a ver, señores, las noticias locales con Rafael Díaz. La tercera ola de calor del año ha traído sensaciones térmicas aún más elevadas en Nueva York y en el área triestatal día y noche. Un aviso de calor para la ciudad de Nueva York sigue vigente hasta este miércoles y el Servicio Meteorológico Nacional también emitió una alerta de calidad de aire hasta las 11 de la noche. Además, hay 40% de posibilidad de precipitaciones desde las 9 de la noche. Para el jueves y viernes se perfilan más frescos con temperaturas que alcanzarán 85 grados Fahrenheit. Hasta el momento hay 70% de posibilidades de lluvias este jueves. En Nueva York hay más de 500 centros de enfriamientos donde la población puede resguardarse del calor. Un joven dominicano de 22 años, acusado de empujar mortalmente a su madre en un parque del Alto Manhattan, tenía un historial de violencia y fue enviado a tratamiento hace pocos meses, según allegados a la víctima, que era dueña de un salón de belleza en East Harlem, cerca de su hogar. Miguel Duval, de 22 años, fue acusado de empujar mortalmente a su madre Dianel García en un parque del Alto Manhattan. Tenía un historial de violencia y fue enviado a tratamiento hace pocos meses. García tenía 3 hijas, además de Duval, quien el mes pasado fue arrestado por patear a otra persona en la cabeza. El joven fue arrestado en un refugio para hombres en Washington Heights, donde estaba viviendo en el momento del matricidio.
2 personas fueron arrestadas después de que la policía confiscara casi 25 libras de narcóticos y un arma en un apartamento en el condado del Bronx. Carlos Torres y Martín Figueroa fueron procesados por múltiples cargos de drogas y armas. La policía confiscó casi 25 libras de narcóticos, incluyendo presunta heroína, fentanilo, pastillas de oxicodona y metafentamina y una pistola de 9 milímetros, dijeron las autoridades. Algunas de las drogas estaban envasadas en papel de vidrio, dijo la policía. Las drogas fueron enviadas a un laboratorio de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos para su análisis. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.